¿Qué tal? Bienvenidos. La partida de ajedrez la voy a jugar hoy con Vicente Jung. Él es el candidato en Coalición Colombia del Polo Democrático a la Cámara de Representantes en el departamento del Quindío. Vicente, arrancamos la pregunta del peón. El peón es la persona de la calle. Sí, señor. Usted sacó más de 4.000 votos en la Tebaida en las últimas elecciones como candidato al alcalde. ¿Usted cree que eso es lo que le da, digamos, como la firmeza para aspirar a ser representante a la Cámara por el departamento del Quindío? Le respondo con el peón, pero quiero decirle que pues esa es una de las partes que tuvo en cuenta el Partido Polo Democrático, ese ejercicio en la alcaldía y además todos los ejercicios que se han venido haciendo desde hace muchos años en las luchas sociales, en el trabajo por la comunidad, no solo del municipio de La Tebaida, sino del departamento del Quindío. Y teniendo en cuenta que también tenemos amigos abogados, alumnos, cuando fui docente de la Universidad de la Gran Colombia, y en todos los ejercicios que hemos hecho sociales en el Quindío, tenemos gente que nos reconoce como un líder que ha defendido los derechos de los ciudadanos del Quindío. ¿Qué le está proponiendo usted a la gente? Bueno, le respondo con el caballo. Importante decir que el Quindío necesita una representación distinta, no más de los mismos con las mismas, y sobre todo queremos trabajar porque nos tiene muy preocupado el problema del desempleo en el departamento. Ese 14.3% de desempleo que tenemos en el Quindío, que estamos en el segundo y tercer lugar desde hace más de 20 años, no nos gusta nada, porque se quebró la producción cafetera, se quebró la producción del campo y no tenemos desarrollo industrial. Tenemos que ir al Congreso de la República, a hablar duro por el departamento, para que pensemos en una política macro, revisar los TLCs y la política de Colombia del país, porque hay que volver a sembrar el campo, hay que volver a sembrar el café, que era el principal producto que nos generaba recursos y empleo en el departamento del Quindío, y que tenemos que pensar en que si no rescatamos la economía cafetera, el Quindío, a pesar de tener turismo y tener otras fuentes de ingresos, necesita volver a rescatar el café. Pregunta el alfil, ¿cómo hacerlo? Es decir, todo el mundo dice, hay que generar empleo, hay que volver al empleo, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cuál es el método para que realmente el empleo vuelva a la ciudad? Bueno, le respondo con el caballo y le digo, las políticas que han venido implementando el gobierno nacional desde hace más de 25 años, con la improvisación de la apertura económica, bienvenidos al futuro de César Gaviria, los tratados de libre comercio, han quebrado el desarrollo interno del país, han quebrado la empresa, han quebrado la industria. Necesitamos desde el gobierno nacional, con un presidente a bordo que piense en pasar la página del odio, del miedo y de la guerra, y piense más en educación y inversión en el campo. Necesitamos allá desde el Congreso, pensar en que hay que revisar los TLCs para volver a pensar en sembrar el campo colombiano, en volver a sembrar la papita, el arrocito, el algodoncito, el maíz, y fortalecer el empresario colombiano. No es justo que las multinacionales se apropien de los mercados, quiebren la producción interna y que en Colombia no se diseñe una política propia, autónoma, para sacar el país. ¿Qué país queremos nosotros? ¿Cómo vamos a sacar este país si no es pensando en la producción agropecuaria, en la producción agroindustrial y en el desarrollo de la industria colombiana, defendiendo el empresario nacional para poder ser competitivos? Primero en un mercado interno fuerte y luego sí pensemos que vamos a exportar, pero no sigamos trayendo la comida que producíamos en otra hora aquí en Colombia. 13 millones de toneladas de alimentos que estamos importando del exterior. Cuando empezó la apertura económica, importábamos 700.000 toneladas. Hoy esos 13 millones de toneladas de alimentos están quebrando al país, lo quebraron y nos sumieron en una falta de generación de empleo, más bien una producción de desempleo y desigualdad en Colombia. Y en el Quindío, lo que consumimos, el 90% lo traemos de afuera, de otros departamentos. El Quindío es un departamento agrícola por excelencia y lo tenemos que volver a sembrar. Pregunta el caballo, ¿cuál puede ser la alternativa en ese orden de ideas? Es decir, solamente quitando del camino legal del país los TLC o, por ejemplo, revisando el tema de la tenencia de la tierra.
Bueno, esos son dos aspectos que hay que tener en cuenta en Colombia. Primero hay que revisar qué vamos a hacer con la economía nacional y al servicio de quién se la vamos a poner. Tenemos que revisar los TLCs porque realmente, y no le respondí aquí con ninguna fecha, pero le voy a responder con el peón, ¿cierto? Si se revisan los TLCs, podemos pensar en que Colombia sí puede volver a producir los alimentos, los productos agrícolas que tenía hace muchos años, por ejemplo, el sorgo, el maíz, el frijol, el algodón, el millo, todos los productos que antes producíamos y generaban empleo en Colombia, lo podemos volver a producir. Pero además también hay que pensar en una política hacia futuro, cuando yo equilibremos en el país, en cómo poner a producir esas tierras que en Colombia son improductivas, con una política de Estado seria, sin expropiar. Yo no estoy hablando de expropiación ni de desconocer la propiedad privada, porque nosotros estamos pensando en esta propuesta de Robledo, de Fajardo a la presidencia y de Vicente Young a la Cámara, que soy la fórmula de Robledo en el Quindío. Estamos pensando en que hay que generar riqueza en Colombia, no combatir el que genera empleo ni empresa en Colombia, sino fortalecerlo para que el mercado interno crezca, como lo hemos dicho. Y si generamos empresa, podemos generar oportunidad de empleo. Y es que hay un problema en Colombia. Parece ser que muchos nos alegramos cuando se quiebra un empresario. Nosotros no nos podemos alegrar cuando se quiebra un empresario, porque si se quiebra un empresario hay desempleo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fortalecer la creación de riqueza en Colombia. Nosotros estamos, por cada persona en Colombia, no producimos sino $5.900 al año, ¿sí o no? Y en países más desarrollados como Estados Unidos u otros países de Latinoamérica, como por ejemplo Argentina, Estados Unidos produce $50.000 por ciudadano, y en Argentina produce $22.000 por... Y nosotros 5.000. Y nosotros 5.000. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a crecer si no generamos riqueza? Entonces, es mentira. Y la riqueza la crean los empresarios. Los empresarios. Entonces aquí, como les digo, no nos podemos poner felices porque se quiebra un empresario colombiano. Tenemos que fortalecerlo. El mediano y gran empresario que quiera producir para generar empleo en Colombia, hay que protegerlo. Usted tiene esta cámara aquí. Sí. Mire la cámara y por favor invite a la gente del Quindío a votar por Vicente Young a la Cámara de Representantes. No se someta más al riesgo votando por otros distintos, como se acabó de someter aquí mi amigo con la reina que la expuso ante el alfil. Y yo le quisiera perdonar esa jugada y ahí me le comí la reina y creo que la partida la va a perder ahí. ¿Quién pueda? Sí, me la voy a comer. Entonces, evitémonos quindianos votar por los mismos, porque ahí nos ganan la partida de veres los que siempre han llegado al poder, los que tanto daño le han hecho al departamento, y porque sí hay por quién votar distinto, para hacer jugadas maestras en bienestar de la comunidad, en bienestar del pueblo quindiano, y no en bienestar de unas maquinarias electorales y unos amigos que siguen todos haciendo lo mismo que hacen los mismos políticos hace 70 años, y que esto tiene que cambiar. No votemos por los mismos. ¿Cómo puede votar por Vicente Young? Coalición Colombia, formado por Alianza Verde Polo, una X en el tarjetón de cámara y el 103. Y no se olvide, Robledo es el mejor candidato al Senado, Polo 1, y con Fajardo se puede ir a la presidencia. Muchas gracias. Muy bien. Él es Vicente Young, candidato a la Cámara de Representantes por Coalición Colombia, aquí en el departamento del Quindío. Nos encontramos en un próximo juego de ajedrez.